Hay quien vive la vida como un juego, siempre con nuevos retos y desafíos. Podríamos decir que aplican tendencias del ámbito de juego en entornos no lúdicos, pero si precisamos más, podemos decir que estamos hablando de gamificación. Vamos a explicar dos conceptos dentro de las nuevas tendencias de la publicidad. Dos conceptos que están cobrando una importancia vital, sobre todo si hablamos de mercados de entretenimiento. Nos referimos al advergaming y a la gamificación. Son dos conceptos que a priori pueden incluso parecer similares desde una perspectiva marketingiana o desde el ámbito de la publicidad, pero tienen una serie de diferencias que vamos a intentar explicar en esta presentación. Vamos a empezar primero por el advergaming. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de este tipo de publicidad. Este término, advergaming, hace referencia a la fusión de los conceptos que son advertising, que es publicidad en inglés, y gaming, que sería juego. Por lo tanto, esta terminología lo que hace es definir un videojuego que se ha creado para promocionar una marca o producto. Es decir, estamos ante una estrategia publicitaria que ha elegido un anunciante para promocionarse a través de un videojuego. Aquí, por ejemplo, como decía, teníamos un videojuego de Red Bull Formula Race que ha sido creado por la marca de bebidas Red Bull. Cuando hablamos del advergaming, estamos hablando de cualquier tipo de creación, sobre todo en muchos casos de juegos online, que lo que hacen es utilizar una técnica del juego, como decía, sobre todo del videojuego, para entretener a un usuario y así hacerle implicarse en alguna serie de valores que la marca quiere potenciar. Por ejemplo, este juego online de la marca Magnum plantea un juego en el que el usuario tiene que comer una serie de bombones que le proporcionarán unos puntos que a su vez le permitirán ir escalando por diferentes niveles. Al final, según la puntuación obtenida, obtendrá una bonificación o una recompensa que será conocer el tipo de Magnum que mejor se adecúa a sus características como jugador. Como veis, este tipo de estrategias publicitarias suelen conectar muy bien con el público joven, que es el que más habitualmente está en Internet. Pero es muy importante señalar que la técnica del juego es muy utilizada por muchos sectores de la población, incluso en los sectores de entre edades comprendidas entre los 35 y los 55 años, no solo hombres, sino también mujeres. Es uno de los sectores que mayor número de veces juega a cualquier tipo de juego o videojuego a lo largo de la semana. Y esto hace que sea un público muy interesante para acercarnos a ellos a través de este tipo de acciones publicitarias. Hay que diferenciar el advergaming de otro tipo de acciones publicitarias, también en videojuegos. Es el caso del in-game advertising. Este formato publicitario sería como una especie de product placement o de brand placement dentro de un videojuego que tiene una entidad independiente del anunciante, es decir, la marca, el anunciante, no es quien ha creado el videojuego, como en el caso del advergaming. No ha creado el videojuego para promocionar este servicio o este producto, sino que lo que hace el anunciante es utilizar un videojuego que ya existía, ya tenía un tirón, ya sea mediático, y que tenga un gran número de seguidores para emplazar a lo largo de las acciones que se desarrollan en el videojuego productos o servicios de la marca que se quiere promocionar. En este caso, vemos McDonald's publicitándose en un videojuego creado por otra marca. Por lo tanto, el in-game advertising podría considerarse como una especie de product placement dentro de los videojuegos. Por lo tanto, para diferenciar el advergaming del in-game advertising, basta que quede claro que el advergaming consiste en que el anunciante crea su propio videojuego. En cambio, en el in-game advertising sería la utilización del soporte de un videojuego que ya existe para anunciarse a través de la técnica del product placement. Veamos otro ejemplo. Esta técnica es muy utilizada en videojuegos de la FIFA, con una alta implicación de los usuarios. Es preciso distinguir también al advergaming de la gamificación. La gamificación lo que hace es aplicar técnicas del juego a contextos no lúdicos. Por lo tanto, podríamos considerar el concepto del advergaming con aplicar técnicas de juego, en este caso con carácter promocional. Pero la gamificación no sería tanto a nivel promocional publicitario, sino que sería integrar al usuario, al receptor, en algunos casos también al ciudadano, porque
Vamos a ver, la gamificación no pertenece solo al ámbito del marketing, sino que también se aplica a veces a sectores como puede ser la educación. Pero en el fondo se trata de hacer alcanzar una serie de objetivos a través de las técnicas del juego. Por ejemplo, se podrían utilizar técnicas de gamificación para que los alumnos alcanzasen una serie de competencias a través de actividades basadas en el juego. También, por ejemplo, se podría aplicar la gamificación para ganar productividad en una empresa utilizando también técnicas de juego con objeto de alcanzar una serie de objetivos o fomentar la competitividad sana entre diferentes usuarios. Lo que sí se está viendo es que a través de este entretenimiento, a través de este carácter lúdico, se consigue motivar mucho más al receptor y también, en última instancia, lograr esos objetivos. Es interesante que conozcáis estos términos y que sepáis diferenciarlos porque las implicaciones son distintas. Aquí, por ejemplo, tenéis una captura de Google Trends de la búsqueda, por ejemplo, de estos dos términos, gamificación y advergaming. Ahí podéis observar cómo las búsquedas sobre el término advergaming empiezan ya con anterioridad al 2005, pero la eclosión de la gamificación básicamente es poco antes de 2011. Por tanto, estamos ante un término mucho más reciente que sí que se había aplicado con anterioridad al caso de la publicidad, pero veis que la irrupción de la gamificación como fenómeno, como término, como aplicación, es completamente exponencial en estos últimos años y han entrado con mucha más fuerza que el advergaming, que sí que estaría más encasillado en un contexto puramente publicitario. Aquí, por ejemplo, se ve esta crecida exponencial que está teniendo la gamificación como un término independiente que, como ya hemos explicado, se basa en la utilización de técnicas del juego, en muchos casos también técnicas del videojuego, a ámbitos fuera de lo que sería lo estrictamente lúdico. También la gamificación ha irrumpido con fuerza en España. Hemos visto en las anteriores diapositivas esa curva ascendente de la búsqueda del término gamificación en España y en el mundo, y veíamos esa crecida tan exponencial, y esto implica que no solo se busque en Internet, sino que los profesionales intentan buscar información y formarse en este tipo de estrategias a través de diferentes actividades y eventos. Como podemos ver ahí, hay un congreso anual que ya va por su tercera edición en España, en Valencia tuvo lugar el año pasado, este año en Barcelona, y en este Congreso Mundial de Gamificación participan numerosos expertos del ámbito del juego y se exploran las posibilidades que tienen estas técnicas de aplicación en diferentes sectores, como pueden ser la educación, la empresa, el marketing y, cómo no, también la publicidad. La gamificación también ha irrumpido en el ámbito del marketing y también en el desarrollo de las marcas. Por ejemplo, aquí tenemos una aplicación interesante dentro de lo que sería gamificación exclusivamente. Sería la generada por Nike Plus, que no es un videojuego en el que el usuario se entretenga a través de un juego para disfrutar de unos escenarios y obtener una puntuación, sino que se ha desarrollado una aplicación cuyo objetivo es motivar al corredor para que consiga sus objetivos y que pueda también compartir sus marcas con el resto de comunidad, que también están dentro de la aplicación. Es verdad que este tipo de aplicaciones dirigidas a los runners las podemos encontrar fuera del escenario de las marcas, es decir, encontramos aplicaciones dirigidas a corredores que han utilizado las técnicas de la gamificación precisamente para motivar y para llegar a sus objetivos. Pero este es un caso interesante, el de Nike, el que crea esta aplicación no para publicitarse en el sentido publicitario puro y duro, sino que lo hace para observar como público objetivo, interesado en sus productos, los corredores pueden utilizar esta aplicación para sus actividades, en este caso de carrera. Por lo tanto, como os comentaba, la gamificación como tal es diferente al advergaming, pero veamos cómo también se está aplicando a nivel de técnicas de juego y sobre todo pensad que si una marca como Nike realiza esta técnica de gamificación a través, por ejemplo, de aplicaciones de cualquier tipo de contenido que implique una generación de juego con el usuario, lo que intenta sobre todo es asociar esa marca con una serie de objetivos y de valores que están alcanzando, y en este caso los consumidores de esta aplicación y por tanto el público objetivo de Nike. Por lo tanto, como os comentaba, es interesante que sepamos diferenciar estos dos términos que están tan de moda en estos últimos años y que el término gamificación lo apliquemos dentro de las nuevas estrategias de publicidad en los nuevos entornos. Juguemos con nuestro cerebro.
Lo conectamos a una computadora y con nuestros gestos damos órdenes, como con Kinect o Motion Plus. Pero antes de empezar a movernos, les recomiendo una lección sobre los músculos del rostro. Soy el doctor Juan Carlos Bonito Gadella y vamos a ver un recorrido sobre la musculatura que se suele afectar en la parálisis facial. Por lo tanto, vamos a centrarnos solamente en los músculos inervados por el facial, que son los que dan la expresión a la cara. Si vemos aquí en el cráneo, vamos a ver que después, para realizar el tratamiento, va a ser útil conocer los músculos desde la parte más craneal a la parte más caudal de la cara. Entonces vamos a prestar en primer lugar atención a un músculo que es el primero que se suele tratar en el tratamiento de la parálisis facial, que es el occipito frontal, que aquí en esta maqueta, pues lógicamente la aponeurosis epicraneal no está, ¿no? Y los vientres musculares están sujetos pues, por estos tornillitos, ¿no? Que lógicamente, y gracias a Dios, no tenemos todos en nuestra cabeza. Este músculo, como vemos, si lo podemos ver aquí de frente, vemos que llega hasta al nivel de las cejas. El siguiente músculo que se trata es el prócero, que está justo en la línea media. Es un músculo que es corto, que llega hasta el principio del tabique nasal. El siguiente músculo es el superciliar o corrugador superciliar, que lo tenemos aquí, lo podemos ver muy bien en esta maqueta, porque se ha extraído un trocito del vientre muscular del frontal. La siguiente musculatura que vamos a tratar va a ser el orbicular de los párpados, que vemos que la descripción de sus fibras es siguiendo el recorrido del ojo, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. La musculatura que se trata a continuación es la musculatura paranasal, que dentro de la musculatura paranasal pues estarían los músculos, el nasal porción alar, la porción transversa, y después los elevadores del labio superior y del ángulo de la boca, que lo tendríamos aquí. Entonces toda esta musculatura se trata de una manera conjunta. Músculos que vemos aquí también que están más laterales serían los músculos cigomáticos, donde aquí está representado el cigomático menor, que iría hacia el labio superior, y después el cigomático mayor, que llegaría hasta las comisuras. Si quitamos en esta maqueta el masetero, que lo tenemos aquí, tendríamos un músculo que es parecido en su disposición al risorio, que sería el siguiente músculo a tratar, pero que no es el risorio. Que quede claro, porque esto es el bucinador y el risorio quedaría por encima. Pero la disposición de las fibras es parecida y similar, porque va a llegar hasta la comisura de los labios. Si volvemos a poner el cráneo de esta manera, vemos que el siguiente músculo que nosotros tratamos en una parálisis facial, que es el orbicular de los labios. El orbicular de los labios, que rodea perfectamente la boca. Y tenemos el labio superior, donde podemos ver que las fibras bajan un poquito más de las comisuras y tienen una disposición hacia abajo y hacia afuera. Por eso las maniobras de tratamiento pues tienen que ir en ese sentido también. Y perfectamente se puede ver también aquí los músculos depresores, que serían los siguientes músculos a tratar, ¿no? Que vemos que aquí van desde la rama mandibular hasta la comisura de los labios. Y el músculo que nos da especial problema en pacientes que tienen mucho tono en el mentoniano, como podemos ver aquí en este músculo, que cuando se ve el tratamiento es uno de los pocos músculos que hay que estirar. No hay que intentar activarlo, sino que hay que intentar estirarlo. Y por último, dentro de los músculos englobados dentro del tratamiento de la parálisis facial, son estos dos músculos que vemos aquí en esta maqueta, que son los músculos del suelo de la boca, ¿no? Sería el miloioideo y el digástrico vientre anterior, donde también deberemos hacer maniobras para disminuir el tono, porque el paciente, cuando tiene una parálisis facial, esta musculatura aumenta su tono y hace que la mandíbula pierda parte de su movilidad, y también el ioides, el hueso ioides, que hará difícil el movimiento para la deglución, ya que fija el ioides en una posición alta y hacia adelante. Espero que el recorrido de esta musculatura haya sido práctico y que os sirva de recordatorio para las clases de la parálisis facial y de la musculatura de la cara en general.
Quizás tendremos que estudiar bien cómo movernos, preocuparnos por un aprendizaje que deba permanecer en el tiempo. El concepto que vamos a trabajar hoy es el de aprendizaje. Vamos a intentar dar una definición de lo que es aprendizaje y vamos a intentar responder a la pregunta ¿todo comportamiento es aprendido? Una de las definiciones que hay más consensuadas dentro de lo que es aprendizaje es la que propone este autor en su Manual de Psicología del Aprendizaje, en la edición de 2009. Dice que el aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de conducta, que implica estímulos o respuestas específicas y que es el resultado de la experiencia previa con esos estímulos o respuestas o con otros similares. Pasemos a analizar detenidamente esta definición. En primer lugar, aparece lo del cambio duradero, es decir, que en primer lugar, si queremos saber si alguien ha aprendido una nueva conducta, lo que vamos a observar es un cambio. En ese cambio puede ser que aparezca una nueva respuesta o que deje de aparecer una nueva respuesta. Quizá con un ejemplo se vea claramente lo del cambio. Si observamos que alguien que no tenía la capacidad de pedalear en una bicicleta, vemos que está encima de una bicicleta y está dándole a los pedales, aunque sea con las dos ruedecitas que sujetan la rueda de atrás para no caerse, ese hecho de pedalear se debe al aprendizaje, es decir, ha aparecido en su repertorio un comportamiento nuevo. Otro ejemplo. Imaginemos a alguien que va andando por la calle y la conducta de andar de repente desaparece porque ha visto un semáforo para peatones y está en rojo. Es decir, el ser capaz de dejar de hacer una conducta cuando aparece de repente un estímulo también puede considerarse comportamiento aprendido. Por eso puede ser ese cambio tanto que aparece la conducta como que desaparece la conducta. Y en esas características del cambio decimos que debe ser duradero, es decir, que debe permanecer en el tiempo. Un niño que ya iba aprendiendo a montar en bicicleta y que ya daba los pedales con el apoyo de las dos ruedas traseras y estaba a punto de arrancar ya a conducir sin ningún tipo de ayudas externas, pero que no lo ha conseguido del todo, si más adelante lo montamos en la bicicleta y no es capaz de llevarla, podemos considerar que no ha permanecido en el tiempo y por tanto no sería aprendizaje. También decimos que esos cambios deben suceder en los mecanismos de conducta. Es verdad que si nosotros queremos averiguar si alguien ha aprendido una conducta, tenemos que observar si es capaz de reproducir esa conducta, pero si no hay conducta o no hay respuesta, ¿quiere decir que no hay aprendizaje? Y esto no es del todo así. Imaginemos un niño o una niña que tienen una gran facilidad para aprender el baile y que hay una nueva canción de moda que lleva aparejada una coreografía de estas sencillas y repetitivas. Puede ser que ese niño, observando a través de la televisión al cantante de moda cantar la canción y realizar el baile, pues es posible que sea capaz de imitarlo y repetirlo. Pero también podría ser que ese niño fuese vergonzoso, que aprendiese el baile, que fuese capaz de repetirlo, pero que no lo ejecutase, que no lo hiciese. En ese caso, se habría producido también el cambio dentro del mecanismo de conducta, es decir, cerebralmente y motóricamente estaría dispuesto a ejecutar ese comportamiento. Luego, también se había producido aprendizaje a pesar de que no ejecutase la respuesta. Por último, dice que es resultado de la experiencia. Para que algo sea considerado aprendizaje, eso tiene que ser consecuencia de haber experimentado, es decir, de las relaciones que se establecen con los estímulos en distintos contextos. Ese niño que sabe montar en bicicleta es consecuencia de la práctica que ha tenido sobre la bicicleta, de las veces que se haya caído, de las veces que le hayan ayudado sujetándole el sillín, etc. Es decir, esa experiencia o esa interacción es la que le ha permitido montar en bicicleta. Lo mismo que alguien hable una nueva palabra, pues es consecuencia de a lo mejor haberla oído en algún contexto y él luego adquiere esa palabra y la repite. ¿Podría ser que hubiese una serie de conductas nuevas en un individuo y que no sean consideradas aprendizaje? La respuesta es sí. Hay otras conductas que no son aprendizaje. Por ejemplo,
los cambios producidos por la maduración del sistema nervioso. Pensemos en un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido es capaz de mover las manos abriéndolas y cerrándolas, haciendo así, y mover las muñecas en esta posición, o el codo en esta posición. Sin embargo, si observamos al bebé hacia la 8ª o 9ª semana y cada vez más va realizando también movimientos de rotación hacia los lados, es decir, ya no solo abre la mano así, sino que es capaz de hacer un poco el movimiento de sevillanas o inicia ese movimiento, es capaz de rotar la muñeca, es capaz de empezar a rotar también el codo. ¿Eso se debe al aprendizaje? No. Esos cambios se deben a que su sistema nervioso ha ido madurando y automáticamente le permite hacer esto. Esto es muy característico, por ejemplo, de los animales. Es decir, pensemos en alguna hembra de animal, una perrita, por ejemplo, que ha tenido cachorros y es capaz de hacer un montón de conductas nuevas que no las había hecho nunca en su vida, pero no son producto del aprendizaje, es producto de la propia maduración. Tampoco podemos considerar aprendizaje cuando hay cambios producidos por la fatiga. Por ejemplo, en un jugador de baloncesto, muy buen lanzador de triples, que es capaz de meter 8 de cada 10 triples de media. Imaginemos que lo tenemos jugando 2 partidos seguidos y el hombre está ya reventado de jugar y en ese momento le podemos tirar triples, pues es probable que en vez de meter 8 de cada 10 solo meta 3 o 4. En ese caso, esa disminución de la conducta habitual no se debe al aprendizaje, ese cambio se debe a que está cansado, que está fatigado. También las alteraciones en el estado fisiológico pueden hacer que aparezcan conductas nuevas. Pensemos, por ejemplo, en alguien que ha tomado muchísimo alcohol. Bajo la influencia del alcohol uno hace cosas de las que en condiciones normales probablemente no haría. Pueden aparecer ciertas conductas que no son típicas de esa persona y a lo mejor ponerse a decir palabras o a hacer cosas que, en fin, creo que todos nos podemos imaginar a qué me estoy refiriendo. Pues esos cambios no son producto tampoco del aprendizaje, son producto de que está alterado el sujeto en ese momento. Y por último, los cambios en las condiciones estimulares extremos, es decir, imaginemos a alguien que de repente ve un accidente de coche grave y a raíz de que ve que el conductor de adelante se cae por un terraplén, pues esta persona se puede sorprender viéndose a sí misma en 2 minutos estar abajo del terraplén socorriendo a esa persona y habiendo llamado ya a los servicios de seguridad o habiéndose quedado en la parte alta de ese terraplén cruzado de brazos y bloqueado sin capacidad para hacer nada. Las reacciones que tenemos en esos momentos que no tenemos experiencia previa y que son muy extremos tampoco son producto del aprendizaje. Para aprender, lo mejor es recuperar un juego olvidado y entretenernos como lo hacían los niños que no imaginaban las computadoras, por ejemplo, uniendo ciudades con un hilo. En 1859, el matemático irlandés Sir William Rowan Hamilton desarrolló un juego que vendió a un fabricante de juguetes de Dublín. El juego consistía en un dodecaedro regular de madera, con 20 esquinas en las que aparecían inscritos los nombres de ciudades importantes. El objetivo del juego era encontrar un recorrido por las aristas del sólido, de modo que cada ciudad estuviera en el recorrido y se pasase por la misma una sola vez. Hamilton lo había ideado 2 años antes y mostrado en una reunión de la Asociación Británica de Dublín. 2 años antes de esa reunión, Thomas Kirkman planteaba el problema de encontrar un ciclo que pasase por cada vértice de un grafo de un poliedro. Hamilton pensó en el juego mientras trabajaba con el álgebra que diseñó para las raíces de la unidad. Inmerso en el álgebra, aparecida tras los cuaterniones, Hamilton construyó un álgebra utilizando las rotaciones de un icosaedro. La denominó Icosian Calculus, de ahí que el juego se llamase Icosian. Fue John Graves, amigo de Hamilton, quien le instó a comercializar el juego, vendiéndolo por 25 libras. Una de las formas como se comercializó consistía en un dodecaedro no regular, con la base plana, que se enroscaba a un mango. Junto a la figura de madera, en la que sobresalían pequeñas clavijas de marfil en los vértices, que representaban a 20 ciudades distintas,
se acompañaba un hilo grueso con una arandela en el extremo. Las instrucciones redactadas por el mismo Hamilton proponían que el hilo recorriese toda la figura, visitando cada ciudad una sola vez. Más tarde también se comercializaría en forma de tablero plano, con 20 pequeñas oquedades conectadas por líneas. Representaban un dodecaedro plano. Ahora los jugadores rellenaban las oquedades con fichas numéricas, determinando el camino que debía seguirse para completar todos los vértices. Ese camino pasaría a denominarse, en teoría de grafos, camino hamiltoniano. Aunque Kirkman planteaba un problema inicial similar al juego de Hamilton, no hay que pensar que Hamilton cogiese la idea de Kirkman. Ambos eran muy buenos amigos, y es posible que esas ideas circulasen en sus charlas. Kirkman estaba impresionado con los cuaterniones de Hamilton, y Hamilton trabajaba con el álgebra y la geometría que le llevarían al juego. Sin embargo, la fama de Hamilton le precedía, y sus descubrimientos, normalmente, eclipsaban a muchos de sus compatriotas. Pero si tenemos que decir a quién debemos la idea primigenia de Licosian, quizás debamos retrotraernos a Kirkman y Hamilton, y hablar de otro genio, Leonhard Euler. Sí, el creador de la teoría de grafos, al trabajar en el problema de los puentes de Königsberg. Pero esa es otra historia. Y hasta aquí la clase de hoy. Volvemos la próxima semana con más unidades didácticas, más profesores y con más ganas de seguir aprendiendo. Yo por el momento me quedo a repasar los apuntes que he tomado. Hasta la semana que viene.